9:16 de la mañana de la diaria, momento de encarar la primera entrevista, que es con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, a quien ya estamos recibiendo en Café La Diaria. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Dentro de lo que se puede, ¿no? Ahora está saliendo un poquito el sol, pero bueno, estuvo bravo las primeras horas de la mañana. Sí, el viento muy fuerte. Viento y agua. Efectivamente. Me decías que por ahora, a nivel del gabinete, de la Intendencia de Canelones, no te han reportado situaciones complejas. No. A veces cuando el viento es muy fuerte tenemos una tirada de árboles grandes. No ha ocurrido por ahora, por suerte. Y aparentemente se calma la cosa el fin de semana, así que esperemos que no tengamos reporte de esas características. Sí, de hecho estuve fijándome recién en la web de Inumet y no hay en este momento ningún aviso especial por alerta o similar vigente, de manera que da la impresión de que esto que llama la atención irá perdiendo intensidad. Esperemos que rápido. Nos habías visitado el 3 de julio, cuando eras formalmente todavía intendente electo de Canelones, te faltaba una semana para asumir. En ese momento hablabas de la ansiedad, ¿no? Las ganas de que ese momento llegara rápido para empezar a trabajar directamente ya como intendente. Y en aquel momento, al hablar de las prioridades de la gestión, nos dijiste acá en esta misma mesa, las prioridades son saneamiento y transporte metropolitano. Bueno, el tiempo pasó. No es que haya pasado tanto tiempo, estamos hablando de que pasaron 4 meses. Pero parece que pasaron 4 años. Bueno, ya iremos a todo eso. Yo quiero destacar un par de hitos, ¿no? El 11 de noviembre, o sea, hace 10 días exactamente, la Junta Departamental de Canelones aprobó un fideicomiso que, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, permitirá que se desarrollen obras de saneamiento en Atlántida. Y con respecto al transporte metropolitano, ese gran proyecto que en realidad es una apuesta del gobierno nacional que involucra a Montevideo, a Canelones y de otras formas, incluso también se podría decir que a San José, aunque la gran obra involucra a Montevideo y a Canelones, todavía no están las definiciones centrales, pero ya se conocen muchos detalles, ¿no? Dicho desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de lo que será el proyecto que se va a hacer en 2 troncales, ¿no? Desde Montevideo, Avenida Italia 8 de Octubre, desde Canelones, Ruta 8 y Giannatasio. Entonces, con eso ya bastante despejado, ¿no? Esas prioridades, bueno, han arrojado ya mucha concreción, por lo menos para empezar. ¿Qué dice la mirada hacia adelante de un intendente al que le quedan todavía 4 años y medio de gestión? Sí, es verdad, nosotros teníamos como prioridad el saneamiento de la Atlántida, que a ver, de la misma manera que la movilidad en gran medida depende del gobierno nacional, el saneamiento de la Atlántida dependía de tener la voluntad política de la Junta Departamental de contraer ese endeudamiento y no dependía exclusivamente de nosotros. El Frente Amplio cuenta con 18 votos en la Junta Departamental y se necesitaba una mayoría especial de 21 votos. Trabajamos desde el día siguiente a la elección, desde mayo, estamos trabajando con los candidatos que comparecieron por parte de la coalición, con ediles, con alcaldes y alcaldesas, con los diputados del departamento, a ver qué ambiente había en la Junta para llevar adelante este proyecto. Finalmente obtuvimos una mayoría de 28 votos en 31, nos sorprendió por la cantidad de apoyo, de respaldo, por parte de todos los partidos políticos y votantes de todos los sectores de todos los partidos políticos. Entonces, al otro día cuando hicimos el anuncio con Cristina y con Pablo Ferreri allí en Atlántida, realmente estábamos muy reconfortados por el resultado que asegura el saneamiento en Atlántida. Efectivamente son 50 millones de dólares, el endeudamiento está expresado en pesos, pero para echarlo más en números más redondos, y porque nos gusta hablar en dólares, vaya uno a saber por qué. Es cultural, ¿no? Es la cultural. cuestión bimonetaria. 50 millones de dólares van para el saneamiento de Atlántida, 30 para romper y hacer el saneamiento propiamente dicho, y 20 para las obras viales posteriores, que son muy cuantiosas. Cabe aclarar que el saneamiento en Montevideo corresponde a la Intendencia, en el resto del país a OCE, por tanto nosotros acá lo que hacemos es, nos hacemos de los fondos, los transferimos a OCE y OCE ejecuta. 35 millones de dólares para obras viales en los 31 municipios restantes. Estos son calles dentro de las ciudades. Y 10 millones de dólares para la adquisición de maquinaria destinada a la Dirección General de Obras para lo que es caminería rural. Nosotros tenemos la misma caminería urbana que Montevideo, 3.000 kilómetros, la misma rural que Tacuarembó, 4.000 kilómetros. Entre ellos, por otros ejemplos que podemos poner, es que nos consideramos un país dentro de un país. Entonces vamos a atacar la caminería rural al mismo tiempo que vamos a estar haciendo obra urbana a partir del 2026. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esto? Que nosotros el presupuesto lo vamos a estar ingresando sobre fin de año
a la Junta Departamental, mientras se está discutiendo el presupuesto, o sea, sin tener presupuesto, nosotros ya vamos a estar desplegando obras. Porque instruimos al gabinete en la primera semana de Asunción de que dispararan todo el trabajo de oficinas con 0 pesos, que nosotros íbamos a salir a buscar los recursos para el fideicomiso. Si no aparecían, archivábamos los expedientes, pero si aparecían, ya poder desplegar las licitaciones y empezar a ejecutar obras nuevas en los 32 municipios, que fue otro de los compromisos que nosotros teníamos asumidos previo al 10 de julio. Ahí me parece una aclaración técnica para hacer que nunca está de más, porque nos hemos acostumbrado en los últimos años a que se hable de fideicomisos. ¿Qué es como instrumento financiero un fideicomiso? A ver, nosotros ¿Cómo funciona? Ahí contraemos deuda. El último fue financiado por el Banco República. Teníamos en el periodo pasado una anuencia de la Junta Departamental para contraer deuda con una tasa de un 7%, un pago a 20 años, terminamos cerrando un pago a 15 años, una tasa de un 4,5%. En otras ocasiones hemos ido a la bolsa de valores. Ahí nosotros nos hacemos un capital y lo vamos pagando, para que la gente entienda en criollo. Contraemos un préstamo, que te dan la plata como quien contrae un préstamo hipotecario para hacer una casa. Bueno, nosotros contraemos un préstamo denominado fideicomiso para hacer obra. Ahora, nosotros esta plata no la tocamos. La administra una fiduciaria. Hay otro organismo que administra la plata del fideicomiso, que va desembolsando. ¿Y cómo va pagando la Intendencia? Va pagando en la medida que un contribuyente va a una red de cobranza y paga su contribución inmobiliaria, automáticamente parte de lo que paga va a cubrir cuota del fideicomiso. Por tanto, el pago está garantizado. Contamos con un informe de una calificadora de riesgo que dice que el riesgo de pago es nulo o casi nulo. Venimos mostrando una conducta de pago inquebrantable a lo largo del 2011, que fue el primer fideicomiso que contrajo Marcos Jaramula, que lo vamos a estar cancelando el año que viene, y lo vamos a empezar a pagar dentro de 2 años, porque tenemos 2 años de gracia. Quiere decir que el último fideicomiso que acumuló deuda con los fideicomisos anteriores fue el aprobado en el periodo pasado. Ahora ya matamos el año que viene el primero, y el intendente que venga, en caso de recurrir a esta herramienta, que entendemos que es muy buena, porque da resultado, y contraiga un nuevo endeudamiento el periodo que viene, van a bajar 2 más el periodo que viene. ¿De qué años son esos 2 que son bajan el periodo que viene? Marco contrajo el primero en el 2011 y después vinieron 2 en el periodo siguiente ya con Yamandú. ¿Y uno más hubo con Orsi como intendente en el periodo pasado o 2 más? 2 más. Hubo uno que no tuvimos suerte, que, bueno, claro, la historia conocida. Yo me refiero al que se concretó. Se concretaron 2. El primero, el que no se concretó, era por un monto de $80 millones, después concretamos uno por 43 y uno por 22. Uno con un voto blanco y otro con un voto colorado. Esos son a pagar en plazos 15 años. 15 años. Teníamos la anuencia para 20 años y lo terminamos cerrando a 15 años. O sea que en este momento conviven, o cuando empiece la Intendencia en 2 años a pagar el fideicomiso aprobado más recientemente, van a convivir, digamos, 7. Los mecanismos de pago de 7 fideicomisos. ¿Y qué pasa? Porque claro, vos ahí explicás, ¿no?, que el mecanismo de pago tiene que ver con que hay dinero de cada persona contribuyente que paga que automáticamente va a cumplir con esa obligación. Entonces eso también te acota la caja de la que disponés cotidianamente. Exacto. ¿Qué pasa con las afectaciones de todo lo que con la caja directamente, a la antigua, se financia? Nosotros tenemos afectado un 13% de los ingresos de la Intendencia por concepto de fideicomiso. Por eso es que teníamos paño financiero para endeudarnos. Primero porque estábamos cancelando uno. Esta cuota, este fideicomiso es muy grande, porque estamos hablando de $95 millones. El fideicomiso más grande de todo, porque tenemos el factor Atlántida, digamos. Entonces, al ser la cuota más grande, vamos a estar afectando un punto más, 14 millones. Pues si bien baja un fideicomiso, por el monto de este fideicomiso vamos a estar afectando un 14%. Pero con respecto a Atlántida, nosotros vamos a estar cobrando la tasa de saneamiento. Por tanto, parte de esa inversión va a volver. Hoy no tenemos cuantificado qué contribución inmobiliaria, pero hoy Atlántida no se puede desarrollar desde el punto de vista de infraestructura inmobiliaria porque no tenemos saneamiento. Eso de la tasa de saneamiento tiene que ver con que en condiciones normales la cobra OCE y ahora la va a recaudar la Intendencia por el plazo que dure el fideicomiso. Eso tengo entendido que fue una de las ideas que sugirió una de los sectores de la oposición a cambio de dar los votos para aprobarlo, ¿está bien? Exacto. Nosotros recibimos 2 sugerencias que tomamos, una por parte del Partido Nacional y una por el Partido Colorado. El Partido Nacional fue solicitarle a OCE que mientras dure el fideicomiso la tasa la perciba la Intendencia de Canelones. OCE fue receptivo en ese sentido. Y la sugerencia del Partido Colorado
la semana antes de ingresarlo a la Junta Departamental fue instruir a la fiduciaria a licitar una auditoría externa de obra y de pago. También accedimos, vamos a dar esa instrucción y vamos a tener auditoría externa, independientemente de los controles que haga el Ejecutivo, que haga el Legislativo, y nosotros vamos a tener una página que se va a llamar Obra Canelones, que vamos a estar cargando en tiempo real, cuadra por cuadra de la obra que estemos ejecutando por conceptos de fideicomiso. Entonces, desde Australia van a poder ver la obra que estamos haciendo por fideicomiso en la página Obra Canelones, que se va a activar en la medida que tengamos los fondos disponibles. Para cerrar esta parte, ¿no? Dijiste entonces que cuando empiece a ejecutarse el pago de este fideicomiso, va a estar afectado el 14% del presupuesto de la Intendencia. Exacto. ¿Hay alguna regla, no sé, en función del asesoramiento que ustedes tienen, de los cuadros técnicos, que establezca hasta dónde es razonable tener determinado endeudamiento con este tipo de instrumentos, digamos? No está escrito en piedra, nosotros nos planteamos no superar el 15%. O sea que si se toma en cuenta esa recomendación, están cerca del techo, pero por debajo. Estamos por debajo. Pero recordemos que se van a ir cancelando fideicomisos para adelante. Y a ver, puede el intendente que venga recurrir a esta herramienta para financiar saneamiento. No es lo habitual, es la primera vez que se hace. Hasta ahora han sido obras de arquitectura y obras viales. En el fideicomiso pasado fue así. Nosotros el periodo pasado no teníamos fondo metropolitano, ahora sí vamos a tener fondo metropolitano, reeditándose el fondo metropolitano de 2 periodos para atrás, donde tenemos 45 millones de dólares que nos tenemos que dividir con Montevideo, que todavía no hemos definido el monto para cada intendencia, pero lo que nos corresponda por fondo metropolitano, estos son obras que tienen que estar aprobadas por OPP y que se van a ejecutar los años 27, 28 y 29. Eso lo vamos a destinar a obras de arquitectura, gimnasio, plazas, centros culturales y demás. En Tele12 hace poquito te entrevistaron y hablaste de 452 millones. 805.473 dólares. Ahí está, de obras o de inversión en obras durante todo este periodo. Por todo concepto. ¿Y cómo se financia eso? Porque es un número que llama la atención. Ahí tenemos 95 acá adentro. Fideicomiso, fondo metropolitano, recursos presupuestales. Presupuesto que nosotros recursos presupuestales, transferencias del Gobierno Nacional, o sea, por todo concepto, recursos humanos destinados a obra, por todo concepto, ese es el monto global que vamos a estar desembolsando a lo largo del quinquenio en todo el departamento. Presupuesto que lo estamos confeccionando, nosotros lo vamos a estar ingresando a fin de año a la Junta Departamental, ¿no? Esto es lo que ha definido la dirección de obra. Que para ese presupuesto nosotros estamos llevando adelante 165 cabildos con una participación de entre 40 y 80 personas por cabildo. Esto es participación ciudadana directa, opinando a ver para dónde van los mangos del presupuesto. Esto me parece importantísimo resaltarlo, porque fue otro de los compromisos nuestros en campaña. Acá la vecina y el vecino va a estar opinando y definiendo cuáles son las prioridades en su localidad. Vos decís, en total en el quinquenio, para ejecutar en distintas acciones, obras, etcétera, hay más de 452 millones de dólares. Claro, eso es mucho o es poco. ¿Qué es en relación, por ejemplo, al periodo pasado? Para tener una capacidad de comparar que nos permita sacar conclusiones. Es bastante similar. Nosotros el periodo pasado pavimentamos 400 kilómetros de calle, ejecutamos 300 obras. De las 300, para que se tenga una idea, el fideicomiso lo más importante que tiene es que nosotros, el shock viene de inmediato, sin presupuesto, que es lo novedoso. Ahora, de las 300 obras que ejecutamos el periodo pasado, 53 fueron por fideicomiso. O sea, representan la minoría de las obras que ejecuta la Intendencia de Canelones. Son de inmediato. Aparte de eso te lo exige la ciudadanía. Ganaste. Ahora dame la solución ahora. Empezamos a darla en los 32 municipios. Pero claro, la primera pregunta que vos me hiciste, ¿qué queda para los 4 años y pico? Bueno, queda ejecutar todo el resto. Ejecutar todo el resto implica tener un presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado lo vamos a tener en los primeros meses del año que viene. Pero ese número, ¿no? Esos 452, comparado con el número equivalente del periodo pasado. Son similares, ¿Es parecido? Es parecido. El transporte metropolitano, decía en la introducción, era los proyectos vinculados a la movilidad eran el otro gran eje que vos marcabas cuando estabas a una semana de asumir y nos visitaste, ¿no? Se han ido conociendo detalles de ese gran proyecto que lidera el Gobierno Nacional, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri.
lo ha dicho muchas veces, pero bien recientemente, hace menos de una semana, en entrevista con El País, habló concretamente de desarrollar 2 líneas con buses articulados de Ciudad Vieja a Zona América, esto ya es Canelones, y de Plaza Independencia al Pinar, también Canelones. Desde la terminal Río Branco hasta Zona América, en hora pico, dijo, el viaje hoy está entre los 68 o 70 minutos, y digamos, en el caso de terminal Río Branco al Pinar, 81 a 85 minutos, con las propuestas se busca reducir los tiempos en 25 o 30 minutos. Ahí está el planteo central, ¿no? El núcleo de lo que el gobierno nacional pretende hacer. ¿Qué le parece a la Intendencia de Canelones esta muy posible solución? Un par de cosas. El primer troncal que vos mencionaste, 8 de octubre, Camino Maldonado, que llega hasta Zona América, eso no toca Canelones, llega hasta el límite. Claro, porque tenés razón, Zona América queda en territorio de Montevideo. Campeón del siglo un lado, Zona América el otro, es Montevideo. Bueno, ahí hay un dato con respecto al cual es interesante hablar contigo. ¿Te hubiera gustado que se extendiera un poquito más o a Canelones le sirve que sea así? No, a ver, sobre el tramo... Y eso son evaluaciones técnicas, igual que la tecnología. Cuando me preguntan, a ver, el intendente de Canelones, ¿qué prefiere? ¿El tren tram, el aéreo o el ómnibus articulado? Yo le digo, a ver, soy intendente de Canelones, pero yo soy abogado, yo tengo técnicos que entienden de esto. ¿Ah? ¿Y qué te dicen? Yo corro atrás de los plazos. Las evaluaciones se las dejo a otro y le doy la derecha, al equipo técnico conformado por los 3 organismos, ministerio y las 2 intendencias. ¿Ah? Este estudio, la vez pasada cuando yo estuve acá en julio, no teníamos los estudios de los cateos en 18 de julio. A ver si se podía hacer obra subterránea. Bueno, recientemente se definió que sí que se podía. Por tanto, puede avanzar el proyecto de los ómnibus articulados, que por lo que uno ve la cosa se viene orientando para ese lado. ¿Por qué? Porque es el único proyecto de los 3, además, que abarca los 2 troncales. Avenida Italia, Yanatacio, 8 de octubre, Camino Maldonado. Ojo que a nosotros nos interesa muchísimo la otra entrada a Montevideo. Nosotros volvemos a Montevideo. La otra entrada a Montevideo, que es por Ruta 5, que se viene desarrollando muchísimo también ese eje, que es complicada la entrada y la salida de Montevideo, y ahí la solución va a venir por el tren de pasajeros, que también lo está trabajando el Ministerio de Transporte. Tenemos vía del tren nueva, ahí nos atraviesa nosotros Lapa, Lápiz, 18 de Mayo, Progreso, Canelones Ciudad. Entonces, ese eje, del que menos se habla, pero también se está trabajando, se va a solucionar con el tren de pasajeros. Y acá, bueno, la cosa parecería ser de que tanto 8 de octubre Camino Maldonado como Avenida Italia Yanatacio confluirían en 3 cruces y de ahí se meterían hasta acá, hasta Plaza Independencia, que es la parte de obra más compleja. Con Mario siempre decimos, lógico, Canelones lo que tiene es un cantero de pasto en el medio hasta el Pinar. 18 de julio es otra complejidad. Por tanto, la mayor cantidad de estudios, la mayor cantidad de complejidad y la solución va a venir dada de acuerdo a los estudios que se hagan y lo que arroje el estudio de impacto en Montevideo. Vos decías, yo no soy especialista en estos temas, en todo caso hablo con los equipos técnicos. ¿Qué te transmiten de esto que empieza a saberse? Y por más que todavía no están los pliegos de la licitación, ya la ministra habla de por dónde se va a ir, más allá de quién resulte adjudicatario de la obra, que es otra historia. ¿Qué dicen los equipos técnicos de la Intendencia de Canelones? Bueno, esto fue tomado con beneplácito el hecho de que se pueda trabajar de manera subterránea en 18 de julio. Hay que seguir avanzando. No está oficialmente definida la tecnología todavía. Yo intercambié con Lucía hace pocos días. ¿Tenemos definido? No. Tenemos estos estudios que nos permiten avanzar sobre el ómnibus articulado. ¿Lo tenemos definido? No. Oficialmente no. Pero es un pasito más. Lo que sí, cuando yo hablo que corro a través de los tiempos, es que tenemos que tener los pliegos pronto el año que viene para licitar, porque la obra demanda 3 años de ejecución. Por tanto, esperemos tenerla culminada al final del periodo, pero si no, bastante avanzada, pues no admite más demoras. Creo que, a ver, el dato ese que nosotros tenemos de que por el eje Avenida Italia Yanatacio entran y salen solamente en ómnibus 16.000 personas por día a Montevideo, a eso hay que agregarle el vehículo, bueno, habla de que se impone una solución rápidamente. Solución que tiene que motivar al que se traslada en auto a que lo deje en su casa, se suba al medio de transporte público y efectivamente le baje media hora la entrada y la salida de Montevideo. Yo recién justamente cuando te hablaba de los tiempos, ¿no? Decía una reducción de 25-30 minutos en viajes, tanto el que se da por Ruta 8 o bueno, por el eje Camino Maldonado, como el que se da por Yanatacio, que andan en los 70 u 80 minutos en la actualidad. La reducción es esa. Capaz que hay quien dice, bueno, en un momento en el que hay determinadas dificultades en términos fiscales en el país, invertir más de 500 millones de dólares en un proyecto que implica finalmente ese beneficio es algo discutible. ¿Vos cómo lo ves? Lo que pasa es que viene ya largamente postergado este proyecto.
¿Hace cuánto que estamos hablando a nivel país de que hay que buscar una solución para el transporte metropolitano? Muchísimo. Bueno, en algún momento hay que ponerle cascabel al gato. Acá asume Lucía Echeverri, lo plantea como una prioridad en su discurso de Asunción. Dijimos, bueno, vamos a avanzar. Y en eso estamos. En algún momento hay que encararlo. Y hay que encararlo sin pensar en el almanaque político. No, que esto nos va a agarrar las próximas elecciones. A mí no me importa que me agarren las próximas elecciones. Hay que solucionarlo porque a la gente le sirve. Entonces, chau. Era hora, lo planteó la ministra, bueno, vamos para adelante. Y en eso estamos. Cuando nos visitaste en julio, dijiste que más allá de lo que se, planteaba hacer, ahora sabemos más, en las troncales, a vos te preocupaba la cuestión de cómo se alimentan esas troncales, cómo llega la gente que vive, yo qué sé, no sé, a 2 kilómetros de Giannatasio a esa troncal por la que va a pasar un bus con una alta frecuencia y que va a llegar rápido a Montevideo. Exacto. ¿Qué se sabe al respecto de eso? Bueno, ahí estamos trabajando por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte nosotros, del puente para allá, en Montevideo, el puente para acá, de cómo alimentar. Efectivamente, el corredor está por Giannatasio, pero la gente que está lejos tiene que llegar a Avenida Giannatasio. Y ahí se están involucrando las empresas de transporte. Estamos trabajando muy fluidamente con ellos y va a venir una solución. Si no, nos queda rengo el proyecto. Cuando hablaste de la cuestión de la Ruta 5 y el desarrollo del tren, que ya había estado presente en nuestra charla anterior, me acuerdo que dijiste aquel día, ¿no? Lo tengo acá, tenemos vías nuevas, el tren de pasajeros funciona en todo el mundo, o sea, acá tiene que funcionar, fuiste bastante categórico y da la impresión de que seguís teniendo la intención de colocar eso como prioridad. Yo pensé en, otra vez, las recientes declaraciones de la ministra, ¿no? Que cuando habló con El País hace poco, recordó que hace bien poco comenzó el proceso para la elaboración de una especie de plan maestro, ¿no? El Ministerio junto a la CAF terminaron de evaluar la semana pasada 11 firmas consultoras que se presentaron para desarrollar el plan maestro ferroviario, que tendrá 2 componentes, uno vinculado a la carga, por supuesto, y otro vinculado a las personas pasajeras. Así que también es parte de la mirada del transporte metropolitano. Con esto quiero decir, siempre que se habla del tren, a mí me gusta mucho hablar de esa posibilidad, desde el Ministerio hay una mirada de estamos abiertos a estudiarlo, pero ojo que no es tan fácil. Tiene que haber algo en profundidad para saber si es posible en esa vía que hoy usa solo UPM desarrollar algo para personas, pasajeras. Entonces, ¿es tan fácil como parece o como, políticamente a vos qué te dicen? Yo no sé si es fácil o difícil. El tema es que nosotros en general pensamos, y esto se podrá concretar acá, y acá es complicado. No, hay que avanzar. No estamos hablando de que las soluciones de tren de pasajero o de ómnibus articulado pasan solamente en Alemania y en Finlandia y en Noruega. No, hay que ir a la región. Anda en Porto Alegre, anda en Paraguay, anda en Argentina. Entonces en Uruguay se tiene que poder. Tenemos vía del tren nueva. Me va a costar una enormidad comprender un argumento que me digan que por esas vías no pueden circular pasajeros. ¿La ministra te ha dicho algo al respecto de este tema? Nosotros le fuimos con el planteo y nos dijeron que ya estaban trabajando en eso. Plenamente confiado que eso va a salir. Aparte tenemos una ministra que la conozco de la gestión de Canelón cuando fue directora de obra, es hiper ejecutiva y es una máquina para trabajar. Entonces, esto va a salir, no tengo la menor duda. Y aparte hay que mirar, son todas obras de futuro. Hay que mirar lo que se viene desarrollando. Desde julio, cuando yo acá estuve la última vez, hasta ahora, hemos recibido a varias empresas logísticos, industriales, que se están instalando en el eje Ruta 5. Eso avanza, empiezan a brotar como hongo, como nos pasó en el eje de la Ruta 101. Entonces, va a llegar un momento, yo hoy digo, a mediodía aparece Boulevard Artigas, la doble vía de la 5. Y hace 20 años eso no era así, se plantaban lechuga y tomate ahí. ¿Y qué pasa con el interés de las empresas de ómnibus? Que si se desarrollara un tren de personas, pasajeras, podrían perder venta de boletos. Bueno, también hay que complementar, de la misma manera que en esta solución hay que integrarla, nos tenemos que complementar. Yo creo que hay público para todo. Más allá de estos proyectos, ¿no? Cuando uno pasa lista, Saneamiento en Atlántida, que es una obra financiada a través de este fideicomiso por la Intendencia, pero además, ¿no? Hospital de Costa de Oro, allí en las cercanías de Atlántida, planta potabilizadora en el arroyo Solís Chico, en su momento anunciada por las autoridades nacionales. Esto del gran proyecto vinculado al transporte metropolitano, es decir, Canelones, por la vía departamental o la nacional, parece que en este periodo va a ser depositario de una especie de shock en materia de infraestructura. ¿Cómo vivís eso? ¿Es una oportunidad, digamos? Sí, hemos trabajado mucho para eso. Nosotros siempre lo decimos, no vamos a reclamarle nada al gobierno nacional,
porque es una pregunta que me hacen frecuentemente. Y bueno, 20 años al lado de Yamandú, ahora que Yamandú es presidente, a Canelones se le pueden facilitar las cosas. No vamos a reclamar nada que no tengamos, que es de estricta justicia, y así lo hemos hecho. Cuando fuimos con el Fondo Metropolitano, estábamos reeditando algo que era para corregir asimetría de las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Es verdad, también se acordó un fondo para las restantes intendencias del interior, pero bueno, es de justicia. Entonces el gobierno nacional no le está haciendo ningún favor a Canelones, les corresponde a Canelones. El tema del Hospital de la Costa fue una promesa de campaña, fue tema de debate. Los dos lo plantearon como una prioridad, tanto Delgado como Yamandú, cuando debatieron. O sea, fue algo que a Canelones, porque ahora Yamandú es presidente y sale que no, es un tema de necesidad. Pensemos que en Ciudad de la Costa viven 115.000 personas, que de Atlántida hacia el este viene aumentando por 2 o por 3 la población. Entonces hay que pensar un Canelones 40 años para adelante. Tenemos el Hospitalito de la Costa y hasta Maldonado no había más nada. Hay que robustecer el centro de salud de la costa, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de servicios. Y hay que poner algo en el medio. Ahí va el de Atlántida. Entonces, pero es por una cuestión de necesidad, porque Canelones viene creciendo muchísimo. Hay que pensar que la población de Uruguay permanece estable y nosotros crecimos un 13%. Nada hace pensar que eso se detenga. Y en la medida que resolvamos la movilidad, más todavía. Entonces, Canelones crece, hay que dotarlo de infraestructura, de servicios e ir a tiro con eso. Ya que de alguna forma en esta última respuesta nos metimos en el territorio de las cercanías políticas que hay entre el elenco de gobierno, de la Intendencia de Canelones y el gobierno nacional. Bueno, también hay, por lo menos, personas que vos conocés mucho hoy trabajando en la Intendencia de Montevideo. Pienso en Leonardo Herú, que nos visitó hace poquito, el todavía nuevo director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, ex director de Desarrollo de Gestión Ambiental, ese es el nombre, en Canelones, que bueno, acá vino a hablar porque la Intendencia empezó o lanzó hace poco la iniciativa para empezar a sustituir los contenedores callejeros del Montevideo por estos que van a estar dentro de los domicilios en un plan que empezará por el Cerro y se ampliará después a Capurro y a Carrasco. Algo así o muy parecido se desarrolla hace mucho, desde su gestión, por lo menos en Canelones, y me interesa tener tu mirada desde la experiencia de cómo viene funcionando esa forma de gestionar los residuos en hogar para luego traspasarlos a la Intendencia en Canelones. ¿A cuánta gente abarca? ¿Qué conclusiones van sacando? Nosotros en Canelones llegamos a la universalización del contenedor domiciliario, 153.000 familias. Y eso da un muy buen resultado. ¿Eso qué porcentaje es de la totalidad del departamento? ¿Todos? Todo el departamento ¿Seguro? tiene eso. ¿Y cómo se resuelve en las zonas urbanas consolidadas, centro de la ciudad de Canelones, Las Piedras, donde no hay jardines, las casas son capaz que más chicas, cerradas, porque es tener un contenedor grande dentro de tu domicilio? ¿Cómo funciona eso? No son tan grandes. Son manipulables con una mano. Tenemos un contenedor, una tapa verde, donde ahí van los plásticos, al vidrio y demás. Y el resto de los residuos en un contenedor de tapa gris. Hay días de semana que pasa el camión recolector de los residuos comunes y hay otro día de semana que pasa el recolector, que son camiones eléctricos, a recogerlo de tapa verde. Lo de tapa verde, que es el material reciclable, hace que tengamos una reducción de un 10% de los residuos que llegan a disposición final. Canelones genera 500 toneladas por día. 50 van a 3 centros de reciclaje, 74 familias viven de eso, son 5 cooperativas y volcamos al mercado 7.000 toneladas por año de las 17.000 que vuelca Uruguay. 7.000 las vuelca Canelones. Y llegan a disposición final 450 toneladas por día. Tenemos una evaluación por parte de la ciudadanía de entre un 70 y un 80% de aprobación desde hace 15 años. Canelones está limpio, por tanto la valoración que nosotros hacemos es que la gestión de limpieza es muy buena. Y claro, eso uno piensa, aunque no es una pregunta para vos, cómo funcionará en una ciudad como Montevideo, pero me decís que yo había interpretado por lo menos que esto funcionaba sobre todo en zonas de Canelones donde hay determinados predios con espacio. Me decís que esto ustedes lo hacen incluso en las plantas urbanas de la ciudad. Seguro. Al principio teníamos contenedores públicos en los centros de la ciudad y en los barrios teníamos el domiciliario. De a poco fuimos sacando los públicos también del centro de la ciudad, que es un poco lo que Leonardo va a empezar a instrumentar ahora. Empezar a sacar, arranca por los barrios, creo que está en el Cerro este sábado, sí. Arranca por los barrios y de a poco va a ir suprimiendo la basura en la calle. La tenés en tu casa, pasa el camión. Por mi casa pasa a las 7 de la mañana los días miércoles. La noche el martes lo saco para afuera, a las 7 pasa el camión cumple con el horario y el día que tiene que cumplir. ¿Y la gente se acostumbra a las frecuencias del camión? Y la gente se acostumbra a la frecuencia del camión. A ver, nosotros cuando damos los contenedores, damos un folleto explicativo
Generamos un grupo de WhatsApp donde pueden evacuar dudas, consultas y demás, donde son funcionarios, tenemos más de 100 grupos de WhatsApp en todo el departamento. Y tenemos funcionarios de gestión ambiental evacuando dudas, consultas. Hay que sustituir contenedores porque los contenedores se rompen también. En fin, tenemos todo un programa que se viene desarrollando hace 15 años. O sea, una gimnasia de mucho tiempo, ensayos y errores, se fueron corrigiendo cosas y que hoy funciona como una orquesta. Sobre el cierre de la entrevista queremos abordar 2 o 3 temas que no están en la agenda habitualmente cuando se habla de Canelones porque quedan tapados por lo más grande, que es lo que de alguna forma ya hablamos. Por ejemplo, nos llegó el dato de que hay una empresa brasileña pasando a la cuestión de las inversiones, ¿no? Que es todo un eje del desarrollo en los distintos departamentos del país, con el que creo que las intendencias cada vez interactúan más, ¿no? Como capaz que no pasaba en otro tiempo cuando se hablaba más de la agenda tradicional de las intendencias, ¿no? Entonces, el dato que tenemos es que hay una empresa brasileña de molduras que se instalará en el Parque Tecnológico de Progreso. 200 puestos de trabajo. Bueno, ¿qué detalles se pueden conocer además de ese que es muy importante? Bueno, a ver, lo que nos anunciaron, ayer estuve hablando un poco con la gente del polo logístico ahí de Progreso, van a empezar una serie de capacitaciones, nos solicitaron currículum que nosotros dispusiéramos de la gente que quedó sin empleo en Yasaki, que estaba instalado en el Parque de las Piedras, se los remitimos. Bueno, van a empezar ellos un trabajo de capacitación para tener 200 puestos de trabajo nuevos en Canelones, que es importantísimo. Es lo que tenemos por ahora. En la medida que vayamos avanzando, la idea de ellos es capacitarlos de aquí a fin de año, porque quieren arrancar rápido. Así que una muy buena noticia. ¿Puede ser que la llegada de esa inversión tenga que ver con los cambios en las reglas de juego comerciales aplicados en Estados Unidos? No tengo esa información. Ellos llegan, las vías de aterrizaje a Canelones son a través de Uruguay 21, a través de la Agencia de Promoción a la Inversión de Canelones. Acá hay un poco de todo, una mezcla. Nosotros trabajamos mucho con el gobierno nacional, salimos a buscar inversiones afuera y, claro, la facilidad, en el caso del eje Ruta 5 también facilita mucho el tema del puerto, ¿no? Hay que pensar que estamos a pocos minutos del puerto. Entonces se mira como un atractivo muy peculiar y aparte porque nos quedamos sin espacio en la 101. Hablamos de una empresa de molduras. Concretamente, ¿qué tipo de desarrollo es? A medida que, por ahora lo que tenemos es ese titular y tampoco queremos adelantarnos más nosotros qué es lo que la empresa quiera comunicar o el propio polo logístico quiera comunicar. Por ahora nos pidieron una mano en el tema de capacitación, se la vamos a dar. En la medida que tengamos más detalles, con gusto los vamos a ir dando. Más allá de la mención que yo hice a la cuestión de Estados Unidos, subrayo que es una empresa brasileña. Otro asunto, ¿hay chance de que Uber habilite servicio en Canelones? Sí, claro. Estamos trabajando en eso. Hoy nosotros tenemos en Canelones 266 taxis y 450 Uber y Cabify circulando sin estar habilitados en Canelones. Hoy circulan en Canelones. Pero las aplicaciones lo que te exigen es, para poderte bajar la aplicación, estar empadronado en un departamento donde esté habilitada la aplicación. Por tanto, ahí yo tengo 450 matrículas que se fueron a empadronar a Montevideo y están circulando en Canelones. Y además pagan un canon en el departamento donde están habilitados y registrados. Por tanto, yo tengo 450 vehículos circulando en Canelones desde hace muchísimo tiempo. En Montevideo están habilitados, en Canelones no están habilitados, pagan un canon en Montevideo, están empadronados en Montevideo, trabajan en Canelones, creo que es tiempo de regularlo, al igual que lo reguló en Montevideo ya desde hace muchísimo tiempo. Trabajan en Canelones levantando viajes en Canelones. Circulan en Canelones. Trabajan en Canelones, no van y vienen de Montevideo a Canelones, son de Canelones. Lo que tuvieron que empadronar en Montevideo y pagan un canon por uso del suelo en Montevideo. Hablamos bastante o surgió en distintos momentos de la entrevista del clima de entendimiento que hay en algunas políticas concretas con sectores de la oposición. Ahora, surgen también discrepancias si lo político lo llevamos más allá de lo partidario a nivel sindical, ¿no? Este mes, ADEOM Canelones resolvió en Asamblea General declararse en conflicto permanente en el marco de negociaciones vinculadas a salarios y expresó, por ejemplo, el presidente de ADEOM Canelones en Canal 10, Santiago Sartori, disconformidad porque dijo están pidiendo acercarse a la media canasta básica en términos salariales y la propuesta recibida, según dijo Sartori, es de 1.500 pesos para el quinquenio entero. Lo que yo entiendo es que se refiere a 1.500 pesos de incremento. ¿En qué está eso? A ver, yo integré en los 4 periodos del equipo de negociación por parte de la Intendencia para negociar los convenios colectivos con ADEOM. Esto va en paralelo con el presupuesto. Ingresan juntos a la Junta Departamental sobre fin de año. Siempre se tensa la discusión en algún momento porque, lógicamente, el sindicato pretende que lo que nos plantearon nosotros como aspiración se concrete.
El primer planteo de ellos fue que hacía 15 años no tenían aumento real de salario. El último convenio fue, lo cerramos desde el punto de vista salarial con un ajuste por IPC, pero a mitad de periodo nosotros otorgamos partidas por 50 millones de pesos que se están salarizando en este periodo. ¿Cómo es eso de salarizar una partida? ¿Qué quiere decir? Y bueno, fue en aquel momento, o sea, en aquel momento fue una partida que no se incorporaba al salario. Ahora pasa a ser efectivo a partir de este periodo. Eso lo acordamos con convenio por el quinquenio en la mitad del periodo. Fue un gesto de la administración. Ahora nosotros lo que ofrecimos fue ajuste por IPC más 1, presupuestación. Ellos planteaban presupuestar a los funcionarios con más de 5 años en la gestión. Nosotros le habíamos propuesto con más de 6 años. No tenemos ningún problema en reverlo y seguir conversando al respecto. Nos solicitaron, sobre todo en la ciudad de Canelones, tierra para la construcción de vivienda, que la Intendencia cediera tierra. Accedimos a eso también. Hicimos esta propuesta. El sindicato se declaró en conflicto por declararla insuficiente e instruyó a su directiva a seguir negociando. Nosotros, paralelamente con ADEOM, estamos trabajando en el presupuesto también, y una cosa va atada con la otra. No tenemos la menor duda que en la medida que el diálogo se mantenga en términos de respeto por parte de la Intendencia y por parte del sindicato, vamos a arribar a un acuerdo como pasó en los 4 periodos pasados. En la misma nota de Canal 10 que mencioné, también habló la secretaria de ADEOM Canelones, Lorena Correa, que dijo que habrá medidas sorpresivas en el marco de este conflicto y que las acciones podrían ir en aumento. ¿Se está afectando de alguna forma algún servicio en este momento, en esta situación política en particular? Hay que irlo monitoreando. Se declaró en conflicto la semana pasada, el jueves, y hay que ver qué tipo de medidas toman. Esperemos que no afecte el diálogo. Por último, volviendo al otro dirigente que mencioné, Sartori, cuestionó la cantidad de cargos de confianza. Dijo, estamos denunciando que para 57 cargos de confianza hay 1.000 millones y los 1.200 pesos para las y los trabajadores serían 52 millones. Eso fue lo que dijo, manejando esos números. ¿Qué pasa con los cargos de confianza? ¿Cuántos son? Él plantea un número de 1.000 millones. Los cargos de confianza son creados por presupuesto, son los mismos que las gestiones anteriores, son 60 y nosotros no los vamos a cambiar en este presupuesto. O sea, hay un tope, digamos. Puede no haberlo. Si nosotros mandamos 80 y el presupuesto y la Junta Departamental lo aprueba el presupuesto, serán 80 o 120. En este caso, 60. Hoy son 60, desde el periodo pasado de Yamandú, lo vamos a mantener igual. O sea, no aumentaron los cargos de confianza, ni van a aumentar los cargos de confianza. Otra vez me surge ahí la pregunta de eso es mucho o es poco en relación a, otras intendencias, lo que había en el pasado históricamente. Claro, a ver, estamos administrando, somos la intendencia con más municipios, 32 municipios en todo el país. Somos el segundo departamento con mayor población, somos el segundo departamento con menos designaciones directas, el tercer departamento con menos designaciones directas de acuerdo a la plantilla entre todas las intendencias del país, y la segunda con menos cantidad de funcionarios en relación a la población del departamento. Por tanto, estamos administrándonos con el equipo de gobierno que entendemos que Canelones necesita para funcionar, pensando siempre que tenemos 32 municipios, todo el territorio municipalizado por paliza, somos la intendencia con mayor cantidad de funcionarios. Los 1.000 millones, eso no es así, por más de que él plantea un monto global de 1.000 millones para el quinquenio, no, esa cuenta no se condice con lo que perciben en el quinquenio los 57 cargos de confianza. El aumento, a ver, él lo contrapone con el aumento, ¿ah? Estamos hablando solo de aumento, descontando el salario. Entonces es una contraposición que no corresponde. Tanto un monto global en un quinquenio con un aumento que se estaría otorgando. De todas maneras, me parece que son cosas que nosotros ya las pusimos de manifiesto, las dejamos en claro en la mesa de negociación, que me parece que es el ámbito donde hay que discutir esas cosas. Y por lo que decís, esa mesa está funcionando. Funciona, con total normalidad. Francisco Lignani, intendente de Canelones, muchas gracias por esta nueva visita a la mañana de la diaria. A las órdenes, lo visitamos cuando quieran. Antes del cierre, ¿vas a ver al presidente de la República en un ratito? Ahora, en un ratito. ¿Dónde va a ser eso? En Las Piedras. Nos vemos frecuentemente, él es canario, le gusta ir a Canelones. ¿Y qué actividad hay hoy? Ir al departamento. Una actividad con UTU de una entrega de unas becas. Ajá, así que ahí va a estar Orsi. ¿A qué hora es? Era a las 10 de la mañana, vas a llegar tarde. Voy a llegar un poquito tarde. Bueno, gracias por la visita y hasta la próxima. A ustedes.